pruebas. Porque cuando hablamos de estudiar los hechos, en la fijación de los hechos, vamos a encontrar temas como ¿qué son los hechos? La clasificación de los hechos, ver que también es otro temazo. Y aquí en este tema vamos a encontrar o vamos a analizar cuándo se puede dar por probado un hecho. Y entonces vamos a entrar a nuestra materia. La motivación de los hechos. ¿Cuáles son las consecuencias de la prueba judicial? Obviamente en relación a los hechos. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Ahorita como que podríamos decir, no me cuadra porque en la actividad probatoria no puede entrar la valoración de la prueba. Es así, ahorita lo voy a analizar un poquito más adelante, pero es así porque fíjense que la mayoría de la motivación, la mayoría de la teoría de la argumentación propiamente, como dije al inicio, se ha centrado en hablar sobre el tema de derecho. Y me estoy refiriendo a la mayoría porque no hace mucho tiempo a la fecha ya se empezaron a desarrollar teorías de argumentación ahora sobre los hechos, la cuestión fact. En este sentido es como vamos a empezar a advertir que todos los rubros anteriores, derecho, hechos, pruebas, tienen sus matices. Tenemos, insisto, en la materia de derecho, en el rubro de derecho, tenemos problemas de casos difíciles. En el rubro de pruebas también tenemos varios tópicos que son debidamente complicados. Sin embargo, a mi consideración, la parte donde estamos teniendo más problemas es en la determinación de los hechos. Y es donde más se acentúan los errores, tanto de fiscalía como de defensores y del propio tribunal. Por eso es que empiezo con esta materia. Las pruebas, la ley nos dice, nos especifica en los códigos cómo se va a practicar una prueba. En ese sentido, cómo se regula la actividad probatoria. Este tópico de cuáles son las pruebas prohibidas, las tenemos debidamente citadas en normas dentro de nuestros códigos adjetivos. Por ello, quiero empezar con este punto. Vamos a hablar de la valoración de la prueba, como es nuestro tema, pero yo quiero irme un poquito antes. Acuérdense que estamos hablando de precisiones, estoy tratando de medir mi tiempo para efecto de que no me vaya yo más para efecto de desarrollar el tema. El punto en específico es, estamos hablando de la valoración de la prueba. Y la primera pregunta que me surge aquí es, ¿qué significa probar? Vamos por partes. ¿Por qué me detengo en esto? Porque hay múltiples acepciones que los juristas, fiscales, defensores, tribunales, académicos, le damos al concepto de prueba. Cuando decimos, creo que aquí voy a detenerme un poquito y voy a ser puntual en lo siguiente, cuando decimos, el testigo es la prueba, traje a mi prueba, ahí está el testigo. Cuando decimos, ahí está la declaración del testigo y esa es mi prueba. Estamos dándole diversos matices a la acepción de prueba. Decimos, el juez dio por probado esto. También voy a ofrecer en la intermedia pruebas. Me admitieron pruebas. Empezamos a manejar los diversos conceptos de prueba porque naturalmente así lo hemos manejado los juristas. De hecho, si checan en el Real Diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar 14 acepciones de la palabra prueba. Pero no nos vamos a referir a eso, porque dicho sea de paso, la actividad probatoria no es propia de los juristas. Todo el tiempo trabajamos con prueba, en la casa, en la cuestión científica, en todos los factores de nuestra vida, pero vamos a enfocarnos en la cuestión jurídica. Los juristas estamos acostumbrados por naturaleza, a llamarle prueba a varias cuestiones. ¿Qué significa probar? Nos vamos a dar cuenta que vamos a manejar la palabra prueba como un medio de prueba
manejamos la palabra prueba como actividad probatoria y manejamos la palabra prueba como resultado de toda esta actividad probatoria. Como medio de prueba, la utilizamos para designar aquellas informaciones, aquellos datos que son susceptibles que a través de nuestros sentidos podamos conocerlos, pero que además van a ser el vehículo para poder entrar a juicio y obviamente para efecto de encontrar una verdad. Aclaro, no me voy a meter propiamente con el tema de verdad porque entonces no terminaríamos y no avanzaríamos. ¿Qué me refiero con utilizar este medio de prueba? Este concepto que les pongo aquí, nos los da Daniela Catino y maneja este concepto como prueba como medio, y es como manejar tanto en abstracto, hablando de la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial, es decir, nada en concreto, como tanto en concreto cuando hablamos de, en el caso de la testimonial, la prueba del testigo Pablo. Pero estamos hablando aquí, refiriéndonos a la prueba como medio, como actividad probatoria, cómo la vamos a introducir al proceso, cómo vamos a introducir esos medios de prueba al proceso. Para ello tenemos reglas, hay momentos, hay formas de cómo introducirlas, cómo introducir esos medios, pero eso nos los marca la actividad probatoria, nos los marca el código. En la actividad probatoria vamos a encontrar tres grandes momentos. No se confundan, no estoy hablando de las etapas del proceso penal, estamos hablando de la actividad probatoria. Hay una etapa de investigación, insisto, no estoy hablando del proceso penal acusatorio, para que no se me confunda. Y ahí esta parte es donde, esta actividad probatoria vemos que se descubren y obtienen informaciones relevantes. El Ministerio Público, la defensa, hace las investigaciones correspondientes. En el caso de la materia civil, desde luego, el actor, previo a presentar también su demanda, y el demandado, previo a contestarla, hacen una etapa de investigación. En el caso de la materia penal, tenemos una etapa intermedia, donde viene así la actividad probatoria. Ahí vamos a proponer los medios de prueba, se va a entrar al debate, se pasa también de admisibilidad o de exclusión. Y en la etapa de juicio, pues vamos a desahogar y someter estos medios de prueba admitidos a contradicción. Vamos a aportarlos al proceso. Esto es algo que lo tenemos claro en cualquier materia y no requiere mayor explicación al respecto. Si se dan cuenta, en esta parte, que es la actividad probatoria, no podemos analizar todavía la valoración de la prueba. Porque aquí estamos hablando que lo que nos referimos los juristas y lo que se refieren los académicos como actividad probatoria, bueno, se limita hasta el momento en que son desahogadas y se aportadas al proceso. Quiero hacer hincapié aquí y comentarles que la mayoría de los académicos, de los que han escrito grandes obras al respecto de la actividad probatoria y de la prueba como tal, no se han puesto de acuerdo específicamente en las acepciones que le estamos dando a la prueba. Hay una confusión en que si es fuente de prueba, que esto es medio de prueba, que a esto no le puede llamar prueba porque es evidencia, porque es indicio, y hay un estudio fuerte al respecto. Sin embargo, para la actividad que estamos realizando es que estoy tomando en consideración estas situaciones, aclarando que no es lo que ya está resuelto. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar o dónde nos vamos a detener a analizar la valoración de la prueba? Es cuando hablamos de la prueba como resultado. Porque entonces hablamos que es la comprobación de una determinada afirmación sobre enunciados de hecho de la causa, que van a constituir precisamente el resultado de la valoración que los jueces hacen respecto de cuáles, de los medios de prueba, primera acepción, que fueron aportados al proceso, segunda acepción. Aquí estamos englobando lo que ya traíamos, medio de prueba, actividad probatoria, a el resultado. Y aquí es donde nosotros nos vamos a detener para estudiar la valoración de la prueba como tal. Antes de continuar, quiero precisar, porque yo sé que ya ustedes lo conocen, que cuando hablamos de hechos en materia, en la actividad
de sujeta prueba, nos estamos refiriendo a enunciados fácticos, a proposiciones de hecho, es decir, a afirmaciones de hecho que son las que están sujetas a probar, que al igual que la palabra de prueba, utilizamos o hacemos esta ambigüedad en decir hechos a estos enunciados fácticos o a estas proposiciones. Entramos pues al tema fuerte, o al tema central, que es la valoración de la prueba. Quedamos pues que vamos a ver a la prueba, a esta parte de la prueba, cuando hablamos de la valoración de la prueba como resultado. Ahora empezamos con otro problema, que es la valoración, para poder saber por qué vamos a hablar de valoración de la prueba. Ya nos quedó claro que esta valoración de la prueba la hacemos en la etapa de deliberación y de decisión, como lo vimos ya en el momento de hablar de la prueba como resultado. Mariana Gascón nos dice que la valoración de la prueba es el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios de prueba. Obviamente los medios de prueba aportados al proceso. Vamos a entender la valoración de la prueba como la actividad intelectual que realiza el juez para extraer las conclusiones a partir de la información que le es aportada al proceso, la cual en la cual va a basar la motivación de las decisiones que llegue a tomar. Y esto, cuando hablamos de actividad intelectual que realiza el juez y que está estableciendo conclusiones, vamos a poder entender que hacemos valoración de la prueba en la etapa de término constitucional y en la etapa de juicio. En los incidentes, llámese de medida cautelar, imposición de medida cautelar o cualquier incidente, porque ha habido como que mucha confusión en el sentido de decir, me incluyo, yo también estuve confundida al respecto, de decir, los datos de prueba se valoran o solamente se ponderan o solamente se analizan o no entran dentro de la actividad de la valoración de la prueba. Si estamos hablando que es una actividad intelectual que realiza el juez para traer conclusiones a partir de la información aportada al proceso, podemos valorar los datos de prueba. Es decir, valorar es asignar valores. Sé que lo definido no entra dentro de la definición, pero aquí es importante establecerlo así. Es decir, ¿tomamos en cuenta una prueba o no tomamos en cuenta esa prueba para tomar una decisión? En este sentido, puntualizando esto, vamos a continuar diciendo, ya entendí que es valoración de la prueba, ¿a qué prueba me estoy refiriendo? ¿En qué prueba me estoy refiriendo? ¿En qué acepción de la prueba estoy moviéndome? Esto es súper importante. ¿Cómo le hago para valorar? Quien valora es el juez. Tenemos grandes problemas como jueces para poder realizar la valoración de la prueba. A mi consideración, es uno de los problemas más difíciles que como juez se te presentan, porque con ello vas a determinar hechos, y esos hechos te van a tomar, con esos hechos vas a poder tomar la decisión de, con esos hechos ya aprobados, vamos a poder tomar decisiones respecto de la suerte de cualquier proceso. En la ley nos dice cómo debemos de valorar la prueba. En específico, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que la valoración de la prueba va a ser de manera libre y lógica. Entonces, realmente la ley no nos da muchas luces de cómo hacer esa valoración. Si nos vamos a la jurisprudencia, encontramos en diversas tesis, que aquí les traigo al respecto, empiezo con esta, que nos vuelve a decir que vamos a hacerlo bajo las directrices de la sana crítica. Es decir, vamos a hablar aquí lo tengo ya más grande, para efecto de que podamos, que pueda ser más claro, pues vamos a ocupar las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia. Nos va dando luces. Definitivamente aquí ya nos va dando luces
pero bueno, ¿qué es eso, no? ¿Cómo aplico las reglas de la lógica? ¿Cómo aplico los conocimientos científicos y la máxima de la experiencia cuando ya tengo pruebas como tal desahogadas, medios de prueba como tal desahogados y ya tengo la información? Tenemos otra tesis, esta también, lo mismo, en esta precisa, ¿qué debemos de entender por lógica? Ahorita aquí adelante lo voy a ocupar. El chiste es de que nos remite a la doctrina. Y vamos a decir que vamos a aplicar la sana crítica. Como les decía al inicio, esto ya está por demás superado, saber qué son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Así que tampoco voy a detenerme tanto, solamente voy a dar una, ¿da tiempo? Sí, voy a dar una breve o una breve mención al respecto, porque me interesa más compartirles que aquí es donde empezamos a tener serios problemas. Primero, ¿qué vamos a entender por reglas de la lógica? ¿Qué es la lógica? Aquí se abre otro gran debate. Las reglas de la lógica sirven para valorar, lo hemos discutido en varios foros. Si entendemos por valoración, como ya lo dijimos con anterioridad, esa actividad que realiza el juez para extraer conclusiones a partir de información aportada, esa aceptabilidad de los resultados que se produjeron por medio de los medios de prueba, valga la redundancia, en el proceso, pues definitivamente no hay cómo ocupar las reglas de la lógica para poder obtener esos juicios de aceptabilidad. Cuando hablo de juicios de aceptabilidad, y esto lo voy a estar utilizando en lo que resta de la ponencia, me estoy refiriendo precisamente a lo que nos dice la lógica, a la segunda actividad de la mente. Es decir, no estoy hablando de ideas ni de razonamientos, estoy hablando de juicios, es decir, enunciados, proposiciones, donde se está afirmando o negando algo respecto de una idea. Estoy hablando de la segunda operación mental. Entonces, estamos hablando que si valorar la prueba es hacer juicios de aceptabilidad de los resultados producidos por, ojo, producidos por los medios de prueba, no encuentro cómo vamos a utilizar las reglas de la lógica. Y después de hacer un estudio al respecto, que nos costó, porque fuimos varios que estuvimos con esta inquietud, a mi consideración, lo voy a asumir ahorita como propio, no porque yo sea la que lo abandere, sino porque soy la que estoy hablando, pero a mi consideración, las reglas de la lógica no las vamos a poder ocupar para estos juicios. Es decir, con las reglas, para hacerlo más claro y más entendible, menos fumado, las reglas de la lógica no nos sirven para determinar si un testigo miente o un testigo dice la verdad. Las reglas de la lógica no son las que me van a dar la información o las herramientas que yo necesito para saber si un perito, con su conocimiento que me está aportando, es digno de darle confianza o no le puedo dar confianza. Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué la doctrina nos dice que la libre valoración racional vamos a evitar la arbitrariedad, vamos a evitar caer en ese libertinaje y sin tasarla la vamos a limitar a esta razonabilidad que es la sana crítica? Entonces, ¿por qué incluye aquí la lógica? La lógica, ojo, nos dice Irving Copy, estudia los métodos y principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Estamos hablando de razonamientos, estamos hablando del tercer nivel del estado mental. Creo que me perdí, ya nos recuperamos, ¿verdad? ¿Me ven? ¿Me mueven su cabecita algunos? Ok, gracias. Bueno, entonces estaba diciendo que hablamos de
distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Cuando hablamos y tomamos en consideración el razonamiento, estamos hablando de la tercera operación mental. La lógica nos habla de idea, juicio y raciocinio. Estamos hablando del raciocinio, de los dos juicios, de las dos premisas, mínimo de dos premisas, vamos a sacar una tercera premisa. La jurisprudencia que les estaba comentando ahorita, que ahorita se las iba a pasar, que es esta, nos dice que la lógica la vamos a entender como una disciplina del saber, perdón, o la ciencia que tiene reglas y principios que son parte de una cultura general de la humanidad. Yo creo que aquí es donde empezamos todos a patinar, porque no es jurisprudencia, claro, perdón, es tesis, porque en este sentido no estamos, perdón, ok, en este sentido no estamos hablando de esta lógica que nos está diciendo esta tesis, una disciplina del saber o la ciencia, reglas o principios de cultura general de la humanidad. Yo creo que aquí empiezan a ver las confusiones, por eso lo puse en negrito y lo subrayé. Yo voy a ocupar lo que se ha definido por lógica en la mayoría de los tratadistas de los lógicos que estudian al respecto. La lógica es una disciplina de carácter formal que estudia la estructura del pensamiento con el objeto de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos. Volvemos a la tercera operación mental. Razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos. En este caso, nos enfocamos a reglas del pensamiento, pero diferenciándolo de la psicología, porque también la psicología estudia el pensamiento, específicamente con la estructura de cómo se da este pensamiento y cómo realizamos los razonamientos o los argumentos. Razonamientos, argumentos, silogismos, que son sinónimos de la tercera operación mental. Entonces, aquí me detengo y por eso es que sostengo que la lógica no nos sirve para poder hacer la valoración propia de los medios de prueba. Nos sirve y la necesitamos para poder estructurar los argumentos que como juez tengo que darle al justiciable, en el caso los fiscales que no tienen esa obligación, ni tampoco los defensores, de darle al juez. ¿Cómo van a estructurar sus razonamientos? Y estos razonamientos, cuando yo se los dé, cuando un juez se los dé al momento de resolver un auto, una sentencia, tendrán que estar sometidos a las reglas de la lógica. Aquí es donde los ocupamos. ¿Cuáles reglas de la lógica? Son muchísimas. Desgraciadamente, nosotros debimos de haber estudiado lógica en el bachillerato para poder ya tener el manejo de las reglas de la lógica. Con esto no quiero decir que los que no estudiamos lógica, como yo en el bachillerato, o como algunos algunos conocidos, no puedan hacer un razonamiento correcto, porque como nos dice Irving Coppi, sería tan absurdo como decir que los que no han estudiado física o fisioterapia no pueden correr correctamente. Hay cosas que hacemos de manera natural, de manera ya innata. El razonamiento es uno de ellos. Pero bueno, si conoces las reglas de la lógica, puedes hacer dos cosas. Puedes estructurar bien tus peticiones y además cuando el juez te contesta tus peticiones, puedes estructurar bien más tus agravios y ver cuáles son las premisas que no son correctas y por lo cual está llegando a una conclusión errónea. Pero no me sirven para determinar si un documento tiene valor probatorio o le voy a conceder fiabilidad o le voy a conceder credibilidad a un documento, a un testigo, a un perito, sino es para la estructura de mis argumentos. ¿Cuál es regla de la lógica? Son muchas. Vamos a platicar qué es lo que nos dan los libros de las básicas. Principio de identidad,
son básicas, una cosa es idéntica a sí misma. Dice uno, pues sí, no le veo mayor problema. Sin embargo, cuando hacemos la estructura de la resolución, debemos de cuidar no violar esta regla. Por ejemplo, ¿dónde la encontramos? Una cosa solo puede ser igual a sí misma. El principio de identidad per se en materia penal, como ejemplo, lo vamos a encontrar en el principio de congruencia. Una vez que le atribuyes una imputación, o que le haces del conocimiento una imputación al imputado, ya no la puedes cambiar en la acusación fiscal, tampoco puedes cambiarla en la sentencia, tu juez. Aquí se aplica el principio de identidad, así como es, le atribuiste este concepto a una determinada cosa, no te puedes mover. ¿En dónde ocupamos muchas veces, los jueces violamos muchas veces este principio? Si nosotros como jueces ya tomamos una decisión al momento de analizar o de dar la decisión y dijimos, así voy a entender este concepto, esta palabra, más adelante tendré que mantener ese mismo concepto que le estoy atribuyendo a esta palabra, a esta idea, porque una cosa es idéntica a sí misma. El principio de contradicción, dos proposiciones contrarias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Forzosamente, pues una de las dos puede ser falsa, puede ser, o las dos sean falsas, pero no pueden ser las dos verdaderas. Aquí admite una tercera posibilidad. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Si yo ya dije que creo y admito en mi valoración, en las conclusiones a las que estoy arribando, que el imputado no estaba en el lugar de los hechos, no puedo decir más adelante que sí estaba en el lugar de los hechos, porque son hay una contradicción aquí. Entonces, son dos proposiciones contrarias. No pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. En el caso de este principio de contradicción, en el caso del tercero excluido, tenemos dos proposiciones también contrarias, igual, pero aquí forzosamente una de las dos tiene que ser falsa. No admite una tercera hipótesis. El ejemplo más común que nos da, y creo que es el más entendible, es que una persona o está embarazada o no está embarazada, pero no admite que esté media embarazada. En este caso, nosotros cuando resolvemos en nuestra argumentación y fijamos nuestros juicios argumentativos, tenemos que observar estas reglas. De razón suficiente creo que es la que más ocupamos y a veces exageramos y nos cargamos al respecto, porque esta se basa principalmente en que todo tiene un porqué, tiene una causa. Entonces tratamos de hacer nuestra argumentación siempre justificándolo en una razón que sea suficiente para poder llegar a una conclusión. Hasta acá, bueno, estoy hablando de las reglas de la lógica básicas, esas sé que las conocen, por eso es que me estoy yendo súper rápido, pero quiero entrar a esta polémica respecto de la inferencia. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos también de la lógica y he leído a algunos compañeros que dicen que sí te sirve para valorar porque ocupas un método deductivo que puedes obtener la comprobación de un hecho, o a través de un método inductivo puedes llegar a la comprobación de un hecho. Si lo tomamos en cuenta y entendemos que el método deductivo es partir de premisas generales para llegar a un conocimiento particular o a una conclusión particular, el método inductivo de varias premisas particulares arribamos a un conocimiento general, si nos damos cuenta, no estamos valorando propiamente el sentido de la prueba. Estoy argumentando, estoy estructurando argumentos para poder arribar a la conclusión ya sea de una conclusión a través del método deductivo o a través del método inductivo.
pero para que yo ocupe esas premisas, ya debí de haber hecho la valoración de la prueba y ya debí de haber obtenido los alcances de la misma. Es decir, este uso inferencial, este método deductivo, este método inductivo, que son métodos lógicos, no es que los ocupe yo para obtener un valor de la prueba como tal ya en el análisis en particular, sino obteniendo los alcances probatorios de cualquiera de las pruebas, empiezo a hacer mi argumentación para poder llegar a una conclusión. Lo voy a ver ahorita un poquito más adelante, para efecto de que quede un poquito más claro, ya lo que es la diferencia entre la valoración y el alcance probatorio. También tenemos las máximas de la experiencia. Fíjense, yo lo tomo porque cuando nos dicen ya tenemos a la sala crítica, es súper fácil, ya nos están dando luces, empezamos a ver que no es tan fácil. Buenas tardes. Esta parte de cómo vas a aplicar las reglas de la lógica. El siguiente punto es las máximas de la experiencia. A nivel dogmático hay una serie de agarrones, por así decirlo, de estudios, de estudios que se han sustentado en decir que las máximas de la experiencia, y se asevera, caen en la subjetividad. Es decir, no es algo fiable, no es algo que pueda ser objetivo como para tenerlo como un parámetro de valoración. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Juicios hipotéticos. Volvemos a la segunda operación de la mente. Juicios hipotéticos de contenido general. Es decir, están ligados a los hechos, son de contenido general y no están ligados al hecho en particular. Estos juicios hipotéticos, acuérdense que un juicio hipotético es la afirmación o la negación respecto de algo. Se está afirmando o negando algo, una idea, lo que sea, pero es algo general, no estamos hablando de un asunto en específico. Y este juicio tiene que subsistir y con independencia del asunto en lo particular. Y en el momento en el que se actualiza nuestro caso, nosotros podemos ocupar este juicio hipotético que cuando termine nuestro caso va a seguir subsistiendo. Lo ejemplifico para efecto de poderlo realizar, ser un poquito más claro. Nosotros tenemos un conocimiento general en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras sociedades, de nuestras poblaciones. Hay conocimientos que la comunidad los sabe y los toma como ciertos. ¿En base a qué? Precisamente a la experiencia, pero no mi experiencia. No la experiencia de ustedes, sino una experiencia de carácter colectivo. ¿Cómo podemos aterrizar eso? Por ejemplo, amigos de Colima, si yo les digo, por las veces que yo he ido allá a Colima, que resulta que me encontré a un amigo y fuimos a tomar la tuba a las 2 de la mañana, que estaba la señora en el parque. La gente que está en Colima sabe que en el caso en específico de esta bebida tan tradicional, la gente acostumbra a irla a recolectar en las mañanas. De hecho, hacen todo un proceso que ya me explicaron, pero generalmente lo tomas en la mañana porque produce una fermentación que ya por el calor y por todo lo demás que se ocupa ahí, es poco común que la gente esté a la 1 de la mañana vendiendo tuba en el parque central. Eso lo saben ustedes, pero lo sabe todos los municipios conurbados o los municipios de Colima. Es decir, lo sabe Villa de Álvarez, lo sabe Colima como tal. Es un conocimiento generalizado. No es el hecho de que Erika haya ido a comprar tuba a la 1 de la mañana al parque. Eso por poner un ejemplo. Otro ejemplo de manera general para todos los que no somos de Colima. Generalmente, toda regla general tiene excepciones, pero generalmente, si un niño o ustedes tienen fiebre y les duele la garganta, lo más seguro es que tengan infección. Eso lo sabemos, y lo mismo se sabe en Oaxaca, que en Chiapas, que en Colima, que en Jalisco. Eso es un conocimiento de la colectividad, ¿no?
la mayoría, por una generalización, conoce que si alguien recibe un disparo en el corazón, consecuentemente va a morir. En el caso de lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, si hablamos de que una persona que empieza con tos seca, tiene fiebre y tiene dolor de cabeza, pues ahorita por el conocimiento que estamos teniendo, ya no nada más en México, sino a nivel mundial, pues y dadas las circunstancias que tenemos, pues estamos adquiriendo este conocimiento de manera generalizado. Sin embargo, pongamos atención porque todos estos conocimientos tienen una base científica. Es decir, lo puedo yo comprobar pues llevando al niño al doctor, que le hagan un examen en la garganta para ver qué tipo de infección tiene. Si muere una persona por producto del disparo al corazón, pues con un conocimiento científico me lo puede proporcionar. Es decir, se ha establecido que la mayoría de los conocimientos de la experiencia, bueno, han estado a medida que pasa el tiempo siendo respaldados por conocimientos científicos. El problema es cuando no tenemos estos conocimientos científicos ingresados al proceso como una pericial como tal, porque además no tenía pertinencia, no guardaba relación con la litis planteada, por lo que ustedes quieran. Entonces, podemos allegarnos de este tipo de juicios hipotéticos. Tienen ciertas características. Como máximas de la experiencia, nada más le comento esto, Stein dice que podemos tener definiciones como colectividad, ¿qué es lo que vamos a entender por determinadas palabras o como por juicios hipotéticos? ¿Qué es lo que quiero puntualizar? Máximas de la experiencia no es el conocimiento privado del juez. Yo en lo particular, bueno, mi papá es mecánico y puedo tener conocimientos a lo mejor mínimos, algunos, sobre esa materia. Y si yo escucho en un debate, en una información, algo respecto de la funcionalidad de un motor, y yo sé que no es cierto, eso no va a ser una máxima de la experiencia. Tampoco podemos confundirla con particularidades, ni tampoco confundirla, ojo, aquí va a sonar un poquito contradictorio, pero no lo es, cuando sí requerimos forzosamente un conocimiento científicamente afianzado. Hace un poco, en un asunto de violación, al interrogar a la perito médico, el abogado, es un asunto de violación, le preguntaba al perito médico si había posibilidad de que la ruptura del himen se hubiera realizado con un objeto diverso al pene. La respuesta del perito le dijo que no, que forzosamente debió de haber sido un pene. Y entonces le pregunta que si no puede hacerse por un dedo, y le dice el perito que no, por algún otro objeto, y le dijo que no. Entonces, en su argumentación, el abogado dice que las máximas de la experiencia nos indican que un himen se puede romper por diversos objetos y no forzosamente por el pene. A mi consideración, esto ya no es una máxima de la experiencia en el sentido de que ya raya un conocimiento ya no privado del juez, sino privado de alguna de las partes, y además alegó que era una máxima de la experiencia porque todos habíamos cursado la materia de medicina legal, y en esa materia se nos explicaba a todos que no debía, que el himen podía tener ruptura por diversas circunstancias, y no precisamente por la introducción de un pene. A mi consideración, esto ya está rayando un conocimiento ya especializado que debió de haberse aportado en caso de que se hubiera considerado necesario. Aquí ya no es una máxima de la experiencia. Sin embargo, una máxima de la experiencia sí pudiera ser que en la colectividad, de todos los lugares de donde ustedes son, se conoce que generalmente cuando una mujer tiene su primera relación sexual, generalmente hay un sangrado. Acuérdense, hablamos de generalidades porque toda regla general tiene sus excepciones. Podríamos confundirlas a veces con el principio de juez natural. A veces se funden, pero no. ¿En qué consiste el principio de juez natural? Bueno, pues el principio de juez natural es un juez tiene que conocer el lugar en donde se encuentra. México es tan variado, los lugares de adscripción tienen costumbres tan diversas, somos un mosaico cultural,
debemos de saber cuáles son las interpretaciones que se dan en base a determinadas situaciones, y eso lo debemos de conocer. No precisamente el principio de juez natural implica una máxima de la experiencia. Para que sea máxima de la experiencia, tendrían que ser generalidades, juicios, no son juicios universales, porque hablamos de generalidades. Acuérdense, aquí en los juicios universales, pues entran las cualidades y cantidades de las que habla la lógica. Cuando dice todos, así estamos hablando, o ninguno. Esos son los juicios universales. Aquí son juicios generales. También son de valor probabilístico. No nos va a bastar para sustentar algunas cuestiones que requieran, no tiene tanta fuerza, vamos, no puedo manejar toda una atribución de valor solamente en máximas de la experiencia. Decía yo que el tema ahorita es que se cae en la subjetividad. Finalmente, los conocimientos científicamente afianzados. El saber humano que nos proporciona la ciencia. El saber científico o técnico puede ser más o menos generalizados. Como vemos aquí, la gran mayoría de personas, Nacho, ¿me dices cómo voy, por favor? En la gran mayoría de personas podemos nosotros transitar entre este conocimiento generalizado de las máximas de la experiencia, que empieza a ser regulado y empieza a ser ya, a tener carácter de ciencia. Si se dan cuenta, por lo que quiero mencionar aquí, el hecho de que sean conocimientos científicos se ha pecado de querer creer que como es una prueba científica, se va a convertir como un tanto de prueba tasada, ¿no? Ya lo dijo la ciencia, no es ya lo dijo la Corte, sino ya lo dijo la ciencia. En este sentido ya es un conocimiento científico, no hay más. Y no es así, ¿eh? Sí es cierto que se ha vuelto la reina de las pruebas. Sí es cierto que se ha vuelto ya la reina de las pruebas. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico tiene un poquito más de peso en relación a la valoración de una testimonial, que siempre tiene tintes de subjetividad, o la valoración propiamente, sobre todo en esta parte de la testimonial. Si contrastamos o ponderamos, va a tener un poquito más de peso, pero no significa que propiamente porque ya lo haya dicho un perito, es que así va a ser. Quiero ver, y aquí voy a empezar a cerrar con lo siguiente. Vimos que al final de cuentas empezamos a tener determinados problemas como jueces, porque ya tengo bien definido qué son las reglas de la lógica, ya entendí qué son las máximas de la experiencia y cuáles son los conocimientos científicamente afianzados. Ya no los explica la doctrina, pero ¿qué creen? Que con esto no nos da para hacer el trabajo propiamente de hacer la atribución de un valor a un determinado medio de prueba desahogado en juicio. ¿A qué me quiero referir con esto? Que cada uno de estos temas tenemos que empezar a profundizarlos más, porque no nos está dando. Es decir, tengo máximas de la experiencia, tengo reglas de la lógica, y cómo voy a darle, y conocimientos científicos, por supuesto, pero cómo voy a darle esa atribución de una cualidad a un medio de prueba. No nos está dando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como jueces? De entrada, voy a hablar de la prueba científica, porque ya lo tengo aquí en pantalla, pero vamos a hablar, y que creo que es lo que me va a dar ahorita tiempo bien. Las pruebas científicas se empiezan a hacer diversos estudios para que nos den más herramientas a efecto de cómo vamos a tomar en cuenta un dictamen de un perito desahogado en juicio. Y aquí voy a hablar de la prueba pericial en general, no nada más enfocada a materia penal. Las pruebas científicas se basan en leyes de la naturaleza probabilística y generalmente, no generalmente, sino siempre los resultados se van a interpretar en relación a estadísticas, a los resultados de la estadística.
lo primero que vamos a tener en el estudio de la prueba pericial es otro temazo. No voy a abundar mucho porque yo creo que bastaría una charla de 40 minutos como esta para solamente hablar de la prueba pericial. Pero quiero manejar 2 puntos que nos hemos apoyado ahorita, precisamente con el derecho anglosajón, la doctrina Frey. En este caso, en este asunto en específico, se estipularon criterios de admisión para la aceptación de la comunidad científica. Es decir, nosotros no lo tenemos como tal, porque acuérdense que los parámetros para admitir o no admitir una prueba en la etapa intermedia, pues tenemos relación a la pertinencia, la sobreabundancia, etcétera, etcétera, que ya ustedes conocen. En el caso de Estados Unidos, ocupan este criterio para que no llegue a contaminar a un jurado. Es decir, si la comunidad científica la admite de manera general, la prueba, el tipo de prueba que tú me estás ofreciendo, la admite. Si no, no. Pero en el caso de nosotros, nos está sirviendo para parámetros de valoración. Es decir, va a resultar fiable siempre y cuando me hagas la mención de que la comunidad científica ha adoptado a esta prueba bajo criterios de admisión, las ha aceptado de manera general. De manera general, toda regla general tiene sus excepciones. Y sobre todo, la doctrina Daubert. Esto ya no es para admitirla, en el caso de ellos, ¿no? En el caso de nosotros ya no sería tanto para iniciar el estudio, sino para ver, ya voy a iniciar el estudio, porque bueno, si la comunidad científica la ha aceptado como generalmente aceptable, la ha visto así, ahora voy a ver, ¿es confiable esta prueba científica? Pero, ¿y cuáles son los puntos sobre los cuales yo tendría que hacer el estudio de este conocimiento científico? La controlabilidad y falsabilidad de la teoría o la técnica que fundamenta la prueba, como primer punto. Segundo, el rango de error, que toda técnica, toda ciencia tiene rango de error. Sí, cuídense de aquellos que dicen que hay 0 rango de error porque nos están mintiendo. Todo tiene que tener un rango de error. Si la teoría o la técnica ha sido difundida en publicaciones científicas reconocidas. ¿Para qué? Porque si esta teoría, si esta técnica que tú me estás mencionando, si ha sido difundida, permite que se controle y que la revisión de otros expertos. Caso específico, creo que lo estamos viendo ahorita con lo que estamos viviendo, en el sentido de que ya hay una vacuna, ya hay un test, ¿sí? Y se hacen las publicaciones y ya se permite el control y que sea revisado por otros expertos. Y las noticias, aunque han sido bastante rápidas y ha sido corto el tiempo, pero sí nos da esa posibilidad y la confiabilidad respecto de esas teorías o técnicas, sí se ha permitido su control o revisión por otros expertos a través de ¿qué? Pues de publicaciones. 4, la existencia y el mantenimiento de estándares y controles. Es decir, hay protocolos para qué, en relación a qué, a la concreta técnica o la teoría que nos están presentando y el grado de consenso en la aceptación de la teoría o la técnica por parte de la comunidad científica concernida. Como les acabo de decir, y con esto termino, es complicado para un juez hacer la valoración de la prueba y no te lo soluciona la sana crítica a través de los estudios doctrinales. No te lo va a solucionar solamente que conozcas las reglas de la lógica, ni tampoco que identifiques bien que es una máxima de la experiencia, ni que conozcas que es un conocimiento científicamente afianzado, porque tenemos que echar materia de otros estudios para poder realizar el análisis de la prueba testimonial, que es otro temazo, las pruebas documentales y las pruebas periciales. Como se los dije al principio, es complicado para nosotros estar realizando esta actividad, no es fácil, pero finalmente esa es nuestra función, esto es nuestro deber, y lo que más tratamos de hacer es dar razones para efecto de que ustedes puedan hacer
las apelaciones en caso de no estar de acuerdo o defender nuestros argumentos en caso de estar de acuerdo, pero con razones objetivas. Esa es la razón por la cual tenemos que analizar información y no podemos estar analizando subjetividades, como lo platicábamos en una charla anterior con otros amigos, en el sentido de que por todo esto que acabo de platicar, no, estoy analizando información, no estoy analizando si el testigo se puso a llorar, si volteó para arriba, si volteó para abajo. Estoy analizando datos objetivos en base a lo que estamos comentando. En otra ocasión podríamos platicar ya de la valoración de la prueba en lo individual, con esta introducción que tuvimos, y dado el tiempo y ya el espacio que me están dando, pues lo doy lo tengo que dar por culminado, no sin antes mencionar que una vez que le otorgamos ese valor probatorio, no significa que con esto demos por probado los enunciados fácticos, sino que puede que una prueba tenga valor, pero no tenga ningún alcance probatorio porque lo que nos convenció o lo que le otorgamos valor no tenga relación con la premisa que queremos nosotros acreditar. Pues muchísimas gracias, gracias por este espacio, licenciado, muchísimas gracias. Licenciado Juan Ignacio Ábalos, gracias al Colegio de Juristas de Colima, y bueno, pues aquí sigo. Ok, doctora, le agradecemos mucho su ponencia. Ahorita por medio del chat hice la formulación de pregunta por si alguien tiene el interés de hacer uso de la voz. La dinámica es no extenderse más de 2 minutos formulando la pregunta, y quisiera ver si alguien quiere hacer uso de la voz. ¿Nadie? ¿Ningún valiente? Un valiente por ahí. Ok, pues... Fidel Alcánzar puso que él. Fidel Alcánzar. A ver, le escuchamos, licenciada Marce. No, comento que puso Fidel Alcánzar que él quiere hacer una pregunta. Acaba de ponerle el chat. Ok, Fidel, por favor, habilita tu micrófono. Por favor. A ver. Permíteme, Fidel, ¿verdad? A ver, voy a habilitar tu micrófono. Adelante, Miguel, te escuchamos. Sí, buenas tardes ahí a la doctora, un saludo afectuoso. Mencionaba ahorita al último una cuestión de que para la valoración de la prueba no van a influir cuestiones subjetivas como que el testigo o la víctima o el propio imputado se pongan a llorar en plena audiencia. Obviamente esa situación ya, desafortunadamente digo, muchas se ocupa como estrategia, pero no sé hasta qué punto, pero ¿queda a criterio del juez o ya hay un criterio establecido? Gracias. Bien, al respecto, los criterios de valoración racional no permiten que podamos nosotros tomar en consideración o fundamentar nuestra decisión en base a actitudes de la persona en lo individual. Analizamos el testimonio, analizamos la información que nos están proporcionando. Juez que analice las actitudes de la persona al momento del desahogo de la prueba está realizando una valoración subjetiva, no una valoración objetiva. No encuadra cómo poder utilizar este tipo de situaciones en una valoración racional y objetiva. Definitivamente no se puede, no es la generalidad, o no es que tenga que ser la generalidad, es que si estás enfocado en la sana crítica, en una valoración racional, no puedes estar tomando en consideraciones cuestiones irracionales, cuestiones subjetivas que van a depender de la apreciación personal del juez que lo esté recibiendo. Ok, le vamos a ceder el uso a Virto, que también quiere hacer una pregunta. Adelante, sí, hola. Sí, hola. Primero que nada, saludos, amiga Erika. Oye, una pregunta, porque en el grupo, de repente, incluso aquí en el chat, de repente confundimos, o por lo menos me confundo yo. Hablas de la liberación y decisión, son 3 reglas. La regla de la lógica, máxima de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados. Esos tres rubros
son para valorar la prueba. Una falta. Porque se dice que la lógica es para la argumentación y no para la valoración. Esa es la pregunta. ¿La lógica es para valorar o para argumentar? Ok, preciso. Y yo estaba diciendo que la valoración de la prueba, creo que sí me confundí, porque por lo que tú me estás diciendo, la valoración de la prueba la vamos a analizar esta actividad cuando estamos tomando la decisión, en la etapa de decisión y deliberación. ¿Hasta aquí estoy bien? O sea, eso es puntualizar esto. Es decir, no voy a realizar valoración sobre el medio de prueba o sobre la actividad probatoria, sino voy a realizar la valoración de la prueba en la acepción o entendiendo a la prueba como un resultado. ¿De qué? De la actividad probatoria introduciendo el medio. Entonces, esa primera aclaración. ¿Cómo la voy a realizar? Me dice el código que a través de que va a ser prueba libre y lógica, el Código Nacional. En algunos códigos locales, como el de Oaxaca, sí venía y especificaba a través de la sana crítica. Bueno, aquí solamente dice libre y racional, por eso es que se pronuncia en las tesis y dice, vas a ocupar esa libertad, tiene que estar, fíjate, esa actividad que vas a realizar de valorar la prueba, tampoco puede estar libre, tiene que estar delimitada por la sana crítica. Las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados son lo que integran la denominación de la sana crítica. Estos tres puntos vamos a ocupar para poder hacer una valoración racional. Las reglas de la lógica no me van a servir para poder determinar si un documento tiene o no tiene valor probatorio, si un testigo es digno de darle credibilidad o no credibilidad, si un perito es digno de darle fiabilidad a su estudio que realizó o su estudio no es fiable. Estamos hablando de términos diferentes. Al testigo le creo, al perito no es que no le crea, sino será fiable su estudio o no es fiable su estudio. Esto, cuando yo te responda si le creo o no le creo, si es fiable o no es fiable, y una vez que te diga yo por qué, te lo voy a decir respetando las reglas de la lógica. Es decir, voy a construir mi argumento, te voy a decir por qué, respetando reglas de la lógica, las reglas que comentamos. No estoy, por eso es que se dice, y por eso yo al principio decía, no sé si estabas cuando dije, entonces, ¿por qué nos dicen que la lógica es para valorar o está dentro de la valoración de la prueba, dentro de la sana crítica, si en realidad no le encuentro la utilidad? Bueno, la utilidad está en la construcción de las razones, de los argumentos que te voy a dar una vez que yo analice con las máximas de la experiencia y con los conocimientos científicamente afianzados. Y estas dos matices, estas dos acepciones, el conocimiento científicamente afianzado y las reglas de las máximas de la experiencia, tienen una serie de matices, incluyendo también las reglas de la lógica. No sé si ahora sí me expliqué. Ok, doctora, le vamos a ceder ahorita el uso de la voz a Arturo Martínez Zurita para posteriormente cederle también el uso de la voz a Adrián. Que él quiera hacer un comentario. Así que empezamos aquí con, ¿ya le habilita el audio? Arturo. Saludos, Erika. Primero, bueno, gracias por tu plática. Es un gusto escucharte, amiga. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, amiga. Mira, creo que ya habíamos comentado respecto a la valoración y cómo no solamente era en juicios, sino en etapas anteriores, que ahorita ya lo escuché, y es muy interesante. Efectivamente, la valoración es un ejercicio intelectual sobre el resultado probatorio. La pregunta es lo que tenemos exclusivamente, creo, en México, creo yo. El tema que todavía sigue siendo debatido y todavía no ha llegado inclusive a la Corte, el tema de cómo haces el ejercicio de valoración a los datos y medios de prueba. Es decir, el fiscal presenta sus datos e información probatoria, que por lo regular siempre es mínimo, tomando en cuenta el ejercicio de la oralidad, y la defensa pues presenta un medio de prueba, una persona, Juan Pérez, va a interrogatorio y contrainterrogatorio y se exprime toda la información por parte del interrogatorio y contrainterrogatorio. Si tomamos en cuenta que olvidamos los temas de la inmediación, que bueno que la Corte va por ese rumbo, la pregunta sería,
¿Es más exigente el ejercicio de valoración a la defensa? ¿Es el mismo? ¿O qué rubros podrías decir si tomo o no tomo en cuenta cuando toco dato de prueba del fiscal o cuando toco medio de prueba de la defensa? No como el medio, no como el tema, sino el resultado que obtienes de toda esa información, tomando en cuenta que uno tiene un ejercicio de contradicción mínimo y otro un poco más elevado, por así decirlo. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, amigo? Yo creo que para efecto de poder llegar a esa respuesta, que la verdad es un temazo, debemos de tomar en consideración qué es lo que necesita el juez de control para emitir un auto de vinculación a proceso, más allá de que se establezca un hecho, que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. ¿Qué necesita? Requiere información mínima de que ese dato, de que ese hecho, materia de la imputación, pues realmente tuvo verificación, o tiene cómo sustentarlo en información que tenga el fiscal en específico. En ese sentido, si yo tengo claro esta situación de que el juez requiere de respaldar con información, ojo, con información, lo que el fiscal le está atribuyendo al imputado, yo no le veo gran problema a ese desgarre de vestiduras que se dan los defensores al respecto. Por lo siguiente, parte el fiscal de información. ¿Cómo la analizo yo? ¿Cómo la analizaba cuando estaba yo como juez de control? No es que tenga mayor valor, menor valor. El valor o la información es lo mismo. ¿La tomo en cuenta o no la tomo en cuenta? ¿Bajo qué criterios? Esa hace la diferenciación en uno u otro. No puedo yo analizar un dictamen pericial como lo estamos viendo en las reglas de Daubert o por estudiar la metodología, la congruencia de esos métodos, la fiabilidad de esos métodos, porque no le voy a pedir yo, juez de control, al fiscal que me vierta todo el contenido del dictamen pericial. Yo solamente quiero que me diga qué información está obteniendo de ese registro de investigación, partiendo de lo que dice el 261 del Código Adjetivo. Solamente quiero referencias de contenidos, no me vomites el dictamen íntegro. Dime con qué información estás sacando de ese dato de prueba para poder sustentar tus proposiciones fácticas de tu hecho materia de la imputación. Dice la defensa que uno de estos hechos, de estas proposiciones que están inmiscuidas en este hecho materia de la imputación, no está de acuerdo y considera que no es verdad y por lo tanto me trae una prueba. La defensa me puede de igual manera desahogar un dato de prueba, pero bueno, opta por desahogar un medio. Si yo tengo al medio y me está ofreciendo y me está desahogando un medio, por supuesto que no voy a poderlo analizar como si fuera una referencia de un contenido. Considero yo oportuna tu precisión, la defensa tendría un mayor rigor, por así decirlo, entre comillas, y te digo por qué entre comillas, al momento de hacer el análisis de la información que se obtuvo de su testigo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo tengo de ahí elementos para, me están desahogando un medio de prueba, ya no me están trayendo una fuente de prueba, ya no me están trayendo un registro, una referencia de un registro de la investigación, pues voy a ver su congruencia interna, voy a analizarlo como si estuviera yo propiamente en juicio, pero al final de cuentas, ¿qué voy a obtener de esta rigurosa, por eso es que digo entre comillas, rigurosa información, valoración? Voy a obtener lo mismo que del dato, información. Al final de cuentas, esto me va a dar un resultado. Si este resultado contradice lo que ha dicho el fiscal, tengo base suficiente para dictar un auto de vinculación, si hablamos del auto de término. Si desvirtúa totalmente lo que dice el fiscal, sea dato de prueba de la defensa o sea medio de prueba, pues desde luego que a mi consideración, un auto de no vinculación, una no imposición de medida cautelar, procedencia del incidente o no procedencia, según sea el caso. En ese sentido, no es tanto que valga más, que valga menos, ¿no? La información es lo que yo tengo y es lo que contrasto. No sé si respondo tu pregunta.
Ok, vamos a cederle ahorita el uso de la voz a Adrián para que haga el comentario. Luego le cederíamos el uso de la voz a Fidel y cerraríamos con el comentario de Virto, ¿vale? Entonces aquí le cedo el uso de la voz a Adrián. Compañeros, mi querida jueza, mi jueza consentida, la quiero mucho y la aprecio mucho y la valoro mucho. Mi único comentario es, ya suéltenla, por favor. Ya déjenla, también los demás estados queremos disfrutar de nuestra jueza consentida. Ya, mucho Colima, ya, por favor. Déjenlo un poquito para nosotros, por favor. Le he pedido fechas y por los de Colima no me ha podido dar fechas, así es que ya, por favor. Y un saludo a todos, un abrazo desinfectado y de lejitos. Gracias. Gracias, abrazo. Ok, entonces le cedemos ahorita el uso de la voz. Quedamos con Fidel y Adrián, ¿verdad? Fidel, por favor, ¿activas tu micrófono o quieres que te lo active? Yo lo activé. Sí, gracias. Sí, es que aquí me falla la tecnología a mí mucho, ya la edad. Mi pregunta es la siguiente. Había comentado en relación a que la prueba científica se le va a dar un valor o se le va a ponderar siempre y cuando se base en los resultados o de acuerdo a criterios estadísticos. Bien, pero esa situación me tocaría a mí como defensa, a mí como fiscal, proporcionarles información a los jueces, decirles, miren, mi dictamen pericial, aparte encuentra sustento en esta estadística. ¿También debo mostrar la estadística o estoy equivocado? Esa es mi pregunta. Bien, esa es una buenísima pregunta, porque precisamente eso se me pasó a decirles, que cuando ustedes aporten una prueba al tribunal o al juez, aporten estos datos precisamente que está comentando Fidel y lo demás que comenté, con la finalidad de que puedan ustedes darle peso al desahogo de su prueba, o en su caso aporten la información para desvirtuarle precisamente esa fiabilidad a la prueba de la contraria. Esto no lo están haciendo y de ninguna manera como jueces podemos intervenir y poner esa información o dar esa información aun cuando la conozcamos, porque entonces ya caeríamos en la parcialidad. La tienen que dar las partes. Ok, le cedemos el uso ya de la voz a Virto, por favor, para que formule la pregunta. Sí. Otra vez, mi querida juez, una pregunta, por lo que dijo Arturo. ¿Los datos de prueba en la vinculación se valoran o se ponderan? Si se valoran, seguirán las reglas que acabas de decir, la lógica, la máxima de la experiencia, el conocimiento científicamente afianzado, o qué regla sigue la ponderación. Bien, como lo dije en la plática, la valoración es una actividad intelectual que realiza el juez para poder establecer o asignarle una cualidad a un determinado medio de prueba. En este caso, con la pregunta en específica, esa actividad que realiza el juez en relación a la información que fue producida de las referencias de los contenidos, lo que nosotros conocemos como dato de prueba. Por lo tanto, ya sea en la etapa del término o ya sea en el juicio, realizamos una valoración. Lo que hacemos, lo que nos diferencia de uno u otro es sobre qué criterios vamos a tomar en cuenta esa estimación o ese análisis. Bien, y lo acabas de precisar, lo que acabamos de ver, por eso es que fui muy, muy tajante en ver en qué etapa estábamos hablando de la valoración de la prueba, cómo la acepción que estábamos utilizando cuando yo manejé la valoración de la prueba, ¿no? En la prueba como resultado. Nosotros tenemos el término constitucional, es algo propio de nuestro país, único en nuestro país. En este sentido, a mi consideración, sí realizas un ejercicio de valoración, definitivamente sí, pero no sobre los mismos parámetros,
porque aquí lo único que nos pide son controles de racionabilidad. Por eso es que dicen, es que no se valoran, se ponderan. ¿Cuáles son esos? ¿Es pertinente? ¿Sí? ¿Es idóneo? Te voy a poner un ejemplo que nos puso algún conocido de varios de los que estamos aquí, y decía que en un asunto de lesiones, un veterinario certificó la lesión de la persona. Si estamos hablando que son lesiones, vamos a hablar de lesiones internas, y me proporciona el fiscal esa información, considero que no habría idoneidad en relación a la referencia del contenido. Son parámetros de razonabilidad, pertinencia, idoneidad, suficiencia. Es más, te lo dice el 261, ¿sí? La referencia de un contenido, de un medio de prueba, aún no desahogado a juicio, no desahogado ante un tribunal, pero que sea pertinente, que sea idóneo y que sea suficiente. ¿Para qué? No estamos hablando ni siquiera ahorita propiamente de comprobar el hecho, porque no tienes la prueba desahogada como tal, sino para poder establecer hechos. Esta palabra no es un cambio nada más de palabra en la reforma, establecer y probar. Es todo un concepto y que tiene implicaciones procesales y probatorias fuertes para nosotros. Pero esa sería la diferencia de los ¿cómo se llama? De los criterios de análisis o de valoración entre los datos de prueba y los medios de prueba. Puntualizando, lo que vimos ahorita en todo esto es en base a medios de prueba. Los datos de prueba los analizamos, los valoramos, sí, pero bajo criterios de razonabilidad, porque nos están pidiendo únicamente, nos está exigiendo la norma que se establezca un hecho que la ley determine como delito. Ok, pues con esto damos por terminado. Creo que está fallando mi micrófono. ¿Sí se oye bien? Sí. Ok, con esto damos por terminado el día de hoy con esta ponencia a cargo de la doctora Erika Rodríguez, que la queremos mucho acá en Colima, aunque nos digan que se regrese a Oaxaca, aquí también la queremos, es su segunda casa. Se resbaló 3 veces de la piedra lisa y se tiene que quedar aquí. Y nosotros, por el momento, le vamos a entregar un reconocimiento. Me imagino que cuando venga para acá de vuelta a Colima se lo entregamos una vez que pase la contingencia, que es el motivo por el cual estamos con este programa de compartir conocimiento y no enfermedad, y invitarles a todos a que nos sigan en la página de YouTube, ya que, como se dieron cuenta, está siendo grabado esta ponencia y se va a subir en la página del Colegio de Juristas de Colima, Asociación Civil, ACE, en la página de YouTube nos pueden encontrar fácilmente, o en la página de Facebook que vamos a repostear. Yo pienso que el día de mañana alcanzamos a subir y alcanzamos a editar este video. Pues no me queda más que agradecerles a todos, esperarlos. Este día viernes vamos a tener la suspensión condicional del proceso y la reparación del daño a cargo de un amigo de todos nosotros, que es el maestro Fernando Alpuche Ojeda, en punto de las 7 de la tarde. Igualmente, los códigos de activación los vamos a estar bajando por medio del WhatsApp para que todos podamos comenzar como el día de hoy. Pues sin más que agradecerle, un abrazo hasta Oaxaca. Gracias a todos por su tiempo, de verdad, gracias. Espero que algo les haya generado alguna duda, y por favor, quédense en casa. Por favor, quédense en casa y compartamos conocimiento, no enfermedades. Gracias, licenciado Juan Ignacio Ábalos. Gracias. Un saludo y muchísimas gracias, y que tengan un excelente día.